A lo largo de mi vida he observado un patrón claro entre las personas que logran resultados extraordinarios. Ninguna de ellas empezó siendo extraordinaria, no tenían habilidades fuera de lo común, ni contaban con ventajas excepcionales, ni llegaron a la cima de un solo salto. Lo que sí tenían era un compromiso con la mejora continua. Ese compromiso se traduce en un principio simple, pero tan poderoso que transforma carreras, negocios, relaciones y la vida completa de quien lo adopta. Mejorar solo un 10% en áreas clave. La mayoría de las personas subestima el impacto real de un pequeño progreso. Creen que deben cambiarlo todo, ser perfectos de un día para otro o tener un talento especial que les abra las puertas del éxito. Pero la verdad es otra. El éxito está compuesto de pequeñas victorias acumuladas, de pasos casi imperceptibles que con el tiempo se convierten en un avance monumental. Este libro te enseñará cómo aplicar el método del 10% en tu vida. Aprenderás a identificar qué debes mejorar, cómo hacerlo y cómo mantener el progreso incluso cuando la motivación se desvanece. Si aplicas este método con disciplina, consistencia y claridad, dentro de un año no podrás reconocer a la persona que eres hoy. Capítulo 1. El poder oculto del 10%. La mayoría de las personas sueña con cambios drásticos. Quieren ganar el doble, perder 20 kilos, transformar su vida emocional, aprender 3 habilidades nuevas o alcanzar un nivel de disciplina casi militar. Pero las transformaciones radicales exigen una energía que rara vez se mantiene en el tiempo. Por eso tanta gente comienza con entusiasmo y lo abandona todo en pocas semanas. El 10% funciona porque uno activa resistencia interna. Cuando intentas cambiar demasiado rápido, tu mente se defiende. Los cambios abruptos generan estrés, ansiedad y agotamiento. Sin embargo, un incremento pequeño, un 10%, es tan manejable que no dispara mecanismos de defensa. 2. Es sostenible. Lo que comienza pequeño puede sostenerse diariamente. Un hábito que se repite consistentemente se convierte en identidad. 3. Produce un efecto acumulativo. Este es el punto clave. La mejora compuesta. Si mejoras un 10% cada cierto tiempo, al final del año no habrás mejorado solamente un 120%, sino muchísimo más debido al crecimiento acumulado. Es el mismo principio que convierte intereses simples en fortunas mediante el interés compuesto. Te sientes capaz, ves resultado, te mantienes en movimiento. 5. Multiplica tu autoconfianza. Nada impulsa más la autoestima que comprobar tu propio progreso. La metáfora del 10%. Imagina que tienes una escalera de 100 peldaños. La mayoría intenta saltar directamente al peldaño 100, pero el método del 10% te enseña a subir uno por uno. Nadie se queda sin aire, nadie se rinde, nadie fracasa y todos llegan arriba. Esa es la diferencia entre la ambición impaciente y la disciplina inteligente. Capítulo 2. Identifica las áreas críticas de tu vida. El método del 10% no funciona si no sabes dónde enfocarte. Brian Tracy enseñaba que la claridad lo es todo. Sin claridad dispersas energía. Con claridad cada acción cuenta. En este capítulo aprenderás a identificar tus áreas clave y a medirlas. Porque lo que no se mide no se mejora. Para empezar, revisemos las 7 áreas que determinan tu calidad de vida. 1. Salud y energía. Tu capacidad física y mental depende de tu bienestar. Dormir, comer, moverte, respirar y descansar son la base de tu rendimiento. 2. Carrera y habilidades profesionales. Tu valor en el mercado depende de lo que puedes aportar. Si mejoras tus habilidades un 10%, tus oportunidades se multiplican. Un 10% más de control financiero cambia tu futuro. Mentalidad y emociones. Tu diálogo interno determina tus resultados externos. Un pequeño ajuste en tus creencias crea grandes cambios. 5. Relaciones personales. Mejorar un 10% tu comunicación o tu empatía transforma tus vínculos. 6. Propósito y sentido. Saber hacia dónde vas evita que desperdicies tu potencial. Estas áreas están conectadas. Mejorar una impulsa a las demás. 2. ¿Cómo medir tu punto de partida? Antes de mejorar un 10% necesitas saber dónde estás parado. Aquí tienes un método simple. Evalúa cada área del 1 al 10. 1. Totalmente insatisfecho. 10. Excelente, óptimo. Por ejemplo, salud 6, carrera 5 DOR, finanzas 3, mentalidad 7, relaciones 5 DOR, propósito 4, productividad 6. Una vez tengas esta puntuación,
atención, el siguiente paso es escoger un área prioritaria. Brian Tracy siempre insistía, no puedes mejorar todo a la vez, pero sí puedes mejorar lo más importante. 3. ¿Cómo elegir tu primera área del 10%? Hazte estas preguntas. ¿Qué área, si mejorara un 10%, tendría el mayor impacto positivo en mi vida? ¿Qué área descuido constantemente? ¿Qué área me genera más estrés, dolor o frustración? ¿Qué área mejoraría mi rendimiento general si la elevo un poco? Generalmente la respuesta viene acompañada de una sensación interna. La mente sabe más de lo que creemos. 4. Define el 10% exacto. No basta con decir quiero mejorar un 10% en mi salud. Debes especificar qué significa ese 10%. Ejemplos: si caminas 20 minutos, caminarás 22. Si lees 10 páginas al día, ahora serán 11. Si ahorras 100 euros, empezarás a ahorrar 110. Si duermes 6 horas, el 10% equivale a 36 minutos más. Si haces 5 ventas al mes, buscarás 5,5. Lo importante no es el número exacto, sino el compromiso realista. 5. Comprométete durante 30 días. La mayoría de las personas intenta cambiar su vida para siempre. Tú solo cambiarás 30 días a la vez. Con un compromiso mensual, no sientes presión. Sabes que es temporal. Obtienes resultados rápidos. Puedes evaluar y ajustar. Al final de cada mes, eliges una nueva área o continúas con la misma. Capítulo 3. El principio de la ganancia acumulada. Para entender por qué una mejora del 10% tiene un impacto tan grande, debes comprender un principio que transformó las finanzas, los negocios y el desarrollo personal. La ganancia acumulada. Es simple. Pequeñas mejoras constantes generan grandes resultados a largo plazo. Este es un principio universal. Funciona en el dinero, en los hábitos, en la salud, en la productividad y en la disciplina. La acumulación amplifica todo, lo bueno y lo malo. Quienes fracasan lo hacen porque subestiman el poder del progreso mínimo. Quienes triunfan lo hacen porque lo aprovechan. Como una mejora del 10% se convierte en un 100% más. Imagina que decides mejorar tu productividad un 10% mensual. Al principio parece insignificante. Un día haces un poco más, otro día terminas un pendiente pequeño, otro día reduces distracciones, pero después de 12 meses no estás solo un 10% mejor, estás más de 300% mejor porque cada mejora se construye sobre la anterior. Esto se llama crecimiento exponencial y es la razón por la que los mejores vendedores del mundo no son 2 veces más disciplinados, son 10% más disciplinados durante años. Los mejores atletas no entrenan el doble que los demás, entrenan 10% mejor cada día. Las personas más exitosas no son más inteligentes, simplemente aplican este principio. 2. El efecto bola de nieve en tu vida. Piensa en una bola de nieve que empieza pequeña en la cima de una montaña. Si se deja rodar, no solo baja, crece. Tu 10% funciona igual. Un poco más de orden, dono más claridad, dono más productividad, dono más motivación. Un poco más de ahorro, dono menos estrés, dono más control, dono más oportunidades. Un poco más de autocuidado, dono más energía, dono más disciplina, dono mejores decisiones. Por eso en desarrollo personal se dice que los pequeños cambios no son pequeños, son el comienzo de algo mucho más grande. 3. ¿Por qué la mayoría abandona antes de ver resultados? La razón principal por la que la gente no logra sus metas no es falta de talento, inteligencia, dinero o tiempo, es impaciencia. Las personas quieren resultados rápidos, visibles, inmediatos, y cuando no los ven se rinden. Pero el progreso real es invisible durante semanas o meses. Está ocurriendo por dentro, no por fuera. Si has sembrado una semilla, sabes que primero crecen las raíces antes que el tallo. La mejora del 10% funciona igual. Primero te transforma por dentro, luego empieza a mostrarse afuera. Hay un punto en el que el sistema cambia de velocidad. Es un instante en el que se juntan tu nuevo hábito, tu nueva identidad, tus nuevas capacidades, tu nueva confianza. Cuando alcanzas ese punto, los resultados se multiplican. El 10% deja de sentirse como un esfuerzo y se convierte en tu forma natural de actuar. Brian Tracy lo llamaba el punto de no retorno positivo. Una vez que te das cuenta de que puedes mejorar, ya nunca regresas a tu versión anterior. Capítulo 4. ¿Cómo diseñar tu plan de mejora del 10%? Ahora que comprendes el poder del 10%, ha llegado el momento de aprender a implementarlo. El éxito no ocurre por accidente, ocurre por diseño.
En este capítulo aprenderás paso a paso a crear tu propio plan del 10%. Elige un área principal de enfoque. Aunque puedes mejorar muchas áreas con el tiempo, siempre es mejor comenzar por una. La razón es simple, la concentración multiplica los resultados. Pregúntate, ¿qué área de mi vida, si mejorara un 10%, generaría el mayor impacto positivo? ¿Dónde siento más caos, estrés o bloqueo? ¿Qué área he descuidado por demasiado tiempo? La respuesta suele ser inmediata. Tu intuición conoce la verdad antes que tu lógica. 2. Define con precisión qué significa 10% mejor. La claridad evita la frustración. Un 10% debe ser concreto, medible y específico. Ejemplos: beber un vaso más de agua al día, leer una página adicional, hacer 3 minutos más de ejercicio. En productividad, terminar una tarea pequeña extra, reducir 10% del tiempo perdido en redes sociales, organizar el escritorio al final del día. En finanzas, ahorrar 10% más de lo habitual, reducir gastos innecesarios un 10%, ganar 10% más ofreciendo un servicio extra. En relaciones, hacer un gesto amable adicional cada día. El truco está en que sea tan pequeño que no puedas fallar. 3. Establece un sistema y no solo una meta. Las metas son importantes, pero los sistemas mandan. Una meta te da dirección, un sistema te da progreso. Tu sistema del 10% debe incluir A. Un hábito diario o semanal, algo pequeño, repetible que te acerque constantemente a tu objetivo. B. Una forma de medir tu avance. Puede ser una libreta, una app o un calendario, una revisión semanal de progreso. Brian Tracy decía, el éxito es una serie de correcciones constantes. D. Un compromiso mínimo de 30 días. La repetición crea identidad. 30 días crean una versión más fuerte de ti. 4. Anticipa los obstáculos antes de encontrarlos. La mayoría falla porque no anticipa problemas previsibles. Falta de tiempo, desmotivación, distracciones, tentaciones, cansancio, desorden, influencias negativas, estrés emocional. Tu plan debe incluir soluciones preparadas. Por ejemplo, si me distraigo o bloqueo redes sociales 1 hora. Si me siento cansado, o hago solo la mitad del hábito pero lo hago. Si no tengo tiempo, cumplo una versión mínima del hábito. Si me desmotivo, leo mis razones para mejorar. La clave es no romper la cadena, aunque sea con un esfuerzo pequeño. 5. Alinea tu identidad con tu nuevo nivel del 10%. Este es uno de los secretos más profundos. No basta con hacer un hábito. Debes convertirte en la persona que hace ese hábito naturalmente. Ejemplos: no digas quiero ser más disciplinado. Di, soy una persona que cumple con sus compromisos. No digas quiero ser más organizado. Di, soy alguien que mantiene orden en su entorno. La identidad precede a la acción. Cuando cambias tu autoconcepto, tus hábitos se vuelven automáticos. Cada 30 días debes evaluar lo que hiciste bien, corregir lo que falló, elegir un nuevo 10% o continuar con el mismo. Celebrar tus avances. La celebración es crucial. Refuerza tu cerebro para seguir creciendo. 7. El ciclo del 10%. Tu vida empieza a transformarse cuando repites este ciclo. Analizas, enfocas, mejoras un 10%, mides, ajustas. Capítulo 5. El 10% en tu productividad diaria. Si existe un área donde el método del 10% produce resultados rápidos y visibles, es en la productividad personal. Brian Tracy enseñaba que tu capacidad para gestionar tu tiempo determina tu éxito más que cualquier otro factor. La razón es evidente. Todo lo que deseas lograr, más dinero, mejor salud, proyectos personales, nuevas habilidades, requiere tiempo, y tu tiempo es limitado, pero tu productividad no lo es. Con una mejora del 10% en tu enfoque, tu organización y tu disciplina diaria, puedes duplicar o incluso triplicar tus resultados sin trabajar más horas. 1. La ley de la eficiencia incremental. Tracy explicaba que la productividad no depende de hacer más, sino de hacer menos y mejor. La ley de la eficiencia incremental establece, si mejoras tu rendimiento un poco cada día, pronto estarás funcionando a un nivel que antes parecía imposible. Ese poco es tu 10%. Muchas personas intentan reorganizar su vida de un día para otro. Crean horarios rígidos, cambian toda su rutina y lo abandonan en 3 días. Pero mejorar un 10% es fácil, amigable y, lo más importante, sostenible. 2. Identifica tus ladrones de tiempo. Antes de aumentar tu productividad, debes identificar qué la destruye. Los principales ladrones de tiempo son revisar el móvil compulsivamente, redes sociales, conversaciones innecesarias, procrastinación, falta de prioridades, desorden físico y mental, multitarea,
falta de claridad al comenzar el día, compromisos que no suman a tus objetivos. No necesitas eliminarlos al 100%, solo reducirlos 10%. Un 10% menos de distracción, 10% más de enfoque. Un 10% menos de caos, 10% más de resultados. 3. Aplica la regla de oro del 10%. Hacer una tarea más cada día. Brian Tracy tiene una de las frases más famosas sobre productividad. Come esa rana. Haz primero la tarea más importante. El método del 10% complementa esta idea. Haz una tarea extra cada día. Solo una. Esa tarea adicional es tu 10% de productividad mejorada. No importa si es pequeña o grande, es simbólica y poderosa, y con el tiempo acumula resultados gigantescos. Si haces una tarea adicional al día, en un año habrás completado 365 tareas más. Ese número es suficiente para transformar carreras, negocios, relaciones y hábitos. La técnica de las microvictorias. No necesitas sentirte motivado para ser productivo. Solo necesitas lograr una microvictoria diaria. Ejemplos de microvictorias del 10%. Abrir un documento y escribir un párrafo. Ordenar solo un cajón. Leer 2 páginas más de lo previsto. Hacer 5 minutos más de ejercicio. Enviar un mensaje importante que llevabas días posponiendo. El hábito de sumar pequeñas victorias crea impulso emocional. Tu productividad puede mejorar un 10% con solo planificar tu día antes de comenzar. Elegir tus 3 prioridades principales. Organizar los horarios según tu energía. Preparar tus materiales con antelación. Evitar tareas que no aportan a tu objetivo principal. Tracy decía, cada minuto que inviertes en planear te ahorra 10 minutos de ejecución. Una mejora del 10% en tu planificación te ahorra horas semanales. Mejorar tu concentración un 10% puede. Rondréis un TV que sequía. Rondréis un nivo o legalidad de tus resultados del grado según tu entrobar. Andrison priem trabaja di tu horario según tu enturamito y sicade muriranto de perigo el vearo tu comer uno tipsut pata me quitpepeiro mispa tipsut pitrata dormen y sempalis ronde play 3 ronde es un viento isla ronde es un viento que tu estamcia 10% anima pasaba ronde es un viento la aro de la isenuelo. Muchas personas se enfocan tanto en lo que falta que olvidan reconocer sus avances. Pero celebrar cada mejora, por pequeña que sea, refuerza tu mente para seguir progresando. Cada día escribe, Ronte hizo un 10% mejor hoy. ¿Qué microvictoria logré? ¿Cómo me hizo sentir esta simple práctica? Aumenta tu motivación y tu autoestima. Capítulo 6. El 10% en tus finanzas personales. Si hay un área donde el 10% marca una diferencia gigantesca es en tus finanzas. La mayoría de las personas quieren ganar mucho más, pero no hacen pequeñas mejoras que acumuladas con el tiempo generan grandes riquezas. El éxito financiero no depende solo de cuánto ganas, sino de cómo gestionas, multiplicas y diriges ese dinero. 1. El principio de la acumulación financiera. El dinero crece exactamente igual que cualquier hábito. Pequeñas cantidades acumuladas crean grandes resultados. Si ahorras un 10% más cada mes, no solo ahorras más, cambias tu mentalidad de escasez a mentalidad de crecimiento. Y cuando tu mentalidad cambia, cambian tus decisiones. Y cuando tus decisiones cambian, cambia tu vida financiera. 2. Ahorra tu primer 10%. Tracy enseñaba un principio clave. Págate a ti mismo primero. Esto significa apartar automáticamente un 10% de tus ingresos antes de gastar un solo euro. Ese dinero no se toca. Es la base de tu libertad financiera. Incluso si tus ingresos son bajos, puedes comenzar con 1%, luego 3%, luego 5%, hasta llegar al 10%. Lo importante no es la cantidad, sino el hábito. 3. Reduce tus gastos un 10% sin sacrificar tu calidad de vida. Muchas personas creen que ahorrar implica sufrir. La verdad es que puedes reducir un 10% sin sentirlo. Ideas prácticas: comparar precios antes de comprar, evitar multas, recargos y gastos innecesarios. No necesitas vivir con menos, solo necesitas vivir con orden. 4. Aumenta tus ingresos un 10%. Este es uno de los puntos preferidos de Brian Tracy. Puedes ganar un 10% más de muchas maneras. Aprender una habilidad nueva, ofrecer un servicio extra, pedir un aumento fundamentado, crear una fuente de ingreso secundaria, aceptar trabajos temporales o freelance, invertir en tu formación profesional, mejorar tu rendimiento laboral. El 10% es una meta pequeña, alcanzable y motivadora. 5. El poder del interés compuesto. El interés compuesto es la herramienta más poderosa del mundo financiero. Es el crecimiento que se alimenta de sí mismo. Por ejemplo, si ahorras 100 euros al mes y ese dinero crece al 10% anual, durante 10 años, terminas con más de 20.000 euros. Y eso sin hacer nada extraordinario.
Pequeñas cantidades, plotos, tiempo, grandes resultados. La mentalidad de riqueza aumenta un 10% cada vez. No se trata solo de dinero, se trata de tu relación con el dinero. Aumentar tu mentalidad un 10% implica pensar en abundancia, no en escasez. Buscar oportunidades en lugar de temer pérdidas. Valorar tu tiempo como un activo. Aprender sobre inversiones. Rodearte de personas con mentalidad positiva. Controlar tus impulsos y emociones financieras. El dinero responde a la claridad, el orden y la intención. Construye tu futuro financiero paso a paso. Tu objetivo no es hacerte rico en un día. Es convertirte en una persona que toma decisiones inteligentes todos los días. Si mejoras tus finanzas un 10% mensual, al cabo de un año tendrás más ahorro, menos deudas, más control, mejores hábitos, una mejor relación con el dinero, más oportunidades laborales o de negocio, más confianza en ti mismo. El 10% no es solo un número, es un estilo de vida. Capítulo 7. El 10% en tus relaciones personales. Las relaciones son uno de los pilares más importantes de la vida. Pueden elevarte o agotarte, impulsarte hacia tus metas o frenarte por completo. Y aunque muchos buscan transformar sus relaciones de manera radical, la verdad es que un pequeño cambio del 10% puede generar un impacto profundo y duradero. Brian Tracy siempre repetía que el 85% de tu éxito personal y profesional depende de tu capacidad para relacionarte con otros. Por eso, mejorar un 10% tus relaciones es una de las inversiones más inteligentes que puedes hacer. Tú no, la regla del 10% en la comunicación. Si quieres mejorar tus relaciones, comienza por mejorar tu comunicación un 10%. No necesitas convertirte en un experto en psicología ni leer 100 libros sobre el tema. Basta con hacer ajustes pequeños como escuchar un poco más atentamente, interrumpir un poco menos, hablar un poco más amablemente, preguntar un poco más sobre el otro, reaccionar un poco menos impulsivamente. Un 10% más de escucha activa puede transformar una relación entera. La mayoría de los conflictos no surgen por falta de amor, sino por falta de comprensión. 2. Convierte la empatía en un hábito. Ser empático no significa estar de acuerdo con todo lo que otros dicen o hacen. Significa entender su punto de vista aunque no lo compartas. Para mejorar tu empatía un 10%, prueba lo siguiente. Antes de responder, pregúntate, ¿qué está sintiendo esta persona? Evita juzgar inmediatamente. Sé paciente cuando la otra persona se explica. Valida emociones sin necesidad de justificar comportamientos. Acepta que cada persona actúa desde sus propias experiencias. Un pequeño incremento en tu empatía produce grandes mejoras en tu conexión con otros. 3. Practica la regla del 10% más amable. Imagina que te propones ser un 10% más amable cada día. ¿Qué implicaría? Sonreír un poco más, ser un poco más agradecido, dar un elogio adicional, mostrar un gesto de cariño extra, ser un poco más paciente en momentos tensos, dar un poco más de tu tiempo a quienes aprecias. Pequeños gestos tienen un impacto enorme porque se acumulan con el tiempo. La amabilidad, como la confianza, se construye paso a paso. 4. Reduce las reacciones negativas en un 10%. La mayoría de las discusiones podrían evitarse si las personas respondieran un 10% más calmadas. No necesitas convertirte en un Buda iluminado. Basta con disminuir ligeramente el tono, la velocidad al responder, la intensidad emocional, la necesidad de tener la razón, la impulsividad, la reactividad automática. Tracy solía decir, el autodominio emocional es la habilidad número 1 de las personas exitosas. El método del 10% te ayuda a fortalecerla sin sentir que peleas contra ti mismo. Aumenta un 10% tu tiempo de calidad. No se trata de cantidad, sino de calidad. Puedes dedicar un 10% más de presencia real a tus seres queridos sin cambiar drásticamente tus horarios. Ejemplos: hablar 10 minutos más con tu pareja al final del día, jugar 10 minutos más con tus hijos, mandar un mensaje extra a un amigo, llamar a un familiar una vez más por semana. Si haces esto durante un año, verás relaciones más profundas, más armoniosas y más significativas. 6. El poder de perdonar un 10% más rápido. Perdonar no es aprobar lo que pasó, es liberarte del peso emocional. Aunque no puedas perdonar completamente de inmediato, sí puedes reducir el resentimiento un 10%, dejar ir una parte del enojo, dar un paso hacia la reconciliación, bajar tu rigidez un 10%. Perdonar en pequeños incrementos es una forma poderosa de sanar y crecer. Construye relaciones que te impulsen un 10% más. Rodéate de personas que te inspiran, te motivan, te apoyan, creen en ti,
te hablan con honestidad, te hacen crecer, incluso mejorar un 10%. El círculo de personas que te rodea transforma tu mentalidad y tus resultados. Capítulo 8. El 10% en tu mentalidad y emociones. La mentalidad es el filtro a través del cual interpretas el mundo. Si ese filtro mejora aunque sea un 10%, tu vida completa cambia. Brian Tracy enseñaba que el pensamiento positivo, la claridad mental y la fortaleza emocional son habilidades aprendidas. Nadie nace con una mentalidad perfecta. La construyes con hábitos, disciplina y repetición. ¿Cómo cambia tu diálogo interno un 10%? Tu mente está constantemente hablándote, evaluando, juzgando, interpretando. Ese diálogo interno puede sabotearte o impulsarte. Mejorar tu diálogo interno un 10% significa ser un poco más alentador, cambiar palabras de queja por palabras de acción, repetir afirmaciones positivas breves, evitar pensamientos catastróficos. Si cada día cambias una frase negativa por una positiva, tu mentalidad mejora. 2. Aumenta tu claridad mental un 10%. La mayoría de las personas viven en confusión, reaccionando a lo que ocurre sin dirección clara, pero la claridad te da poder. Para aumentar tu claridad un 10%, escribe tus metas brevemente, define tu prioridad del día, haz una lista de 3 cosas esenciales, limpia tu espacio 5 minutos, medita 2 minutos más, respira profundamente varias veces al día. Pequeños hábitos crean una mente más ordenada, más enfocada y más fuerte. 3. Mejora tu resiliencia emocional un 10%. No puedes controlar todo lo que ocurre en tu vida, pero sí puedes mejorar tu capacidad de responder ante los retos. Un 10% más de resiliencia significa recuperarte un poco más rápido de un mal momento, mantener la calma unos segundos adicionales, recordarte que todo es temporal, buscar soluciones en lugar de problemas. La resiliencia no es fortaleza extrema, es pequeños pasos hacia el equilibrio emocional. 4. Incrementa un 10% tu actitud positiva. Ser positivo no significa ignorar los problemas, significa creer que los problemas tienen solución. Puedes mejorar tu positividad un 10% si escribes 3 cosas por las que estás agradecido, hablas un poco más amablemente contigo mismo, evitas pensamientos absolutos, todo, nunca, sustituyes quejas por acciones. Pasas más tiempo con personas optimistas. La actitud positiva atrae mejores oportunidades. 5. Reduce un 10% el estrés emocional. No necesitas eliminar el estrés por completo, solo reducirlo un poco cada día. Ideas prácticas. Desconectar del móvil 10% del tiempo. Evitar conversaciones innecesariamente tensas. Planificar con más calma tus días. Un pequeño descenso en tu estrés produce una enorme mejora en tu bienestar. 6. Aumenta tu autoestima un 10%. La autoestima no se construye con grandes palabras, sino con pequeñas acciones. Mejorarla un 10% implica cumplir un compromiso contigo mismo, mantener un hábito diario, celebrar tus pequeños logros. Cada vez que cumples tu 10%, tu autoestima crece. 7. Conéctate con tu propósito un 10% más. No necesitas tener una visión total de tu propósito, solo necesitas avanzar un poco más hacia él. Puedes escribir qué te apasiona, recordar tus metas, explorar intereses nuevos, eliminar actividades que no te aportan, dedicar unos minutos a pensar en tu futuro ideal. Un 10% más de conexión con tu propósito aumenta tu energía, tu disciplina y tu motivación. Capítulo 9. El 10% en tu salud y energía personal. Tu salud es la base de todo lo que puedes lograr en la vida. Brian Tracy repetía que tu energía determina tu rendimiento, tu productividad, tu claridad mental y tu capacidad de tomar decisiones. Sin energía todo se vuelve más difícil. Con energía todo se vuelve posible. La buena noticia es que no necesitas una transformación radical para mejorar tu salud. Muchas personas intentan cambiar su vida con dietas extremas, entrenamientos imposibles o hábitos que no pueden sostener. Pero con un incremento del 10% tu salud mejora de manera realista, estable y acumulativa. Aumenta tu energía física un 10%. No necesitas entrenar 2 horas al día ni correr maratones. Puedes elevar tu energía con cambios pequeños. Caminar 10 minutos más de lo normal. Beber un vaso adicional de agua, estirar 5 minutos cada mañana. Reducir el consumo de azúcar un 10%. Dormir 15 a 30 minutos más. Incluir una fruta o vegetal extra en tu día. Pequeños ajustes tienen grandes efectos en tu vitalidad. 2. Mejora tu alimentación un 10%. La alimentación no requiere perfección, requiere dirección. Puedes mejorar un 10% si reduces un poco las comidas procesadas. Aumentas ligeramente la proteína. Comes menos por ansiedad y más por nutrición. Preparas tus comidas con un poco más de conciencia. Evitas un 10% de los excesos, no todos. Con el tiempo un 10% diario transforma tu cuerpo y tu salud. 3. Incrementa tu movimiento diario un 10%.
El sedentarismo es uno de los mayores enemigos del bienestar. Tu cuerpo fue diseñado para moverse. Un 10% más puede ser subir un tramo de escaleras extra y estacionar un poco más lejos, hacer pausas activas, moverte un poco más cada día mejora tu circulación, tu postura, tu ánimo y tu energía. 4. Reduce tu estrés un 10%. No puedes eliminar el estrés completamente, pero sí puedes gestionarlo. Ideas prácticas: buena mente durante un minuto. Reduce un poco el multitasking, dedica 5 minutos al silencio. Ordena tu espacio de trabajo, evita conversaciones innecesarias o negativas. Si reduces tu estrés un 10%, tu calidad de vida mejora un 100%. Mejora tu descanso un 10%. Dormir bien es una de las mejores inversiones para tu vida. Puedes mejorar un 10% si evitas pantallas 10 minutos antes de dormir. Acuestas 15 minutos más temprano. Mantienes tu cuarto más oscuro. Lees un poco antes de dormir. Eliminas pensamientos tensos anotándolos. Dormir ligeramente mejor cambia radicalmente tu rendimiento diario. 6. La salud emocional también mejora en incrementos. Tu cuerpo y tus emociones están conectados. Un 10% de mejora emocional puede ser hablar de tus emociones con más calma, escribir lo que sientes antes de reprimirlo, aceptar pequeñas imperfecciones, reducir autoexigencias exageradas, aprender a respirar cuando te sientes abrumado. Cada pequeña mejora es un paso hacia una vida más estable y plena. Capítulo 10. El 10% como filosofía de vida. Llegados a este punto ya entiendes que el método del 10% no es solo una estrategia. Es una forma completa de vivir, decidir, pensar, actuar y avanzar. Se convierte en tu filosofía porque transforma lo que eres en lo que puedes llegar a ser. 1. El 10% te libera de la presión del todo o nada. Muchas personas viven atrapadas en extremos, o entrenan todos los días o no entrenan nunca. O comen perfectamente o comen sin control, o trabajan con disciplina o procrastinan por completo, o lo hacen todo perfecto o se rinden. Pero la vida no funciona así. La excelencia no nace de los extremos, nace del progreso consistente. El 10% elimina la presión de ser perfecto y te permite enfocarte en ser constante. 2. El 10% convierte la disciplina en algo fácil. La disciplina no es fuerza bruta, es repetición. Cuando comienzas con mejoras pequeñas, tu cerebro no se resiste, tu cuerpo lo acepta con naturalidad, tu identidad se adapta, tu autoconfianza crece, tu disciplina se vuelve automática. El 10% es el puente entre el deseo y la acción. 3. El 10% te convierte en una persona que progresa siempre. Las personas exitosas no hacen cosas extraordinarias una vez, hacen cosas ordinarias repetidamente. Con el método del 10%, siempre estás avanzando, siempre estás aprendiendo, siempre estás corrigiendo, siempre estás creciendo. Y cuando hay crecimiento constante no hay fracaso permanente. Tu identidad, la historia que te cuentas sobre ti mismo, determina tu destino. Cada vez que cumples tu 10%, te conviertes en una persona más disciplinada, más confiable, más resiliente, más enfocada, más exitosa. La identidad se construye con hábitos, y los hábitos se consolidan en pequeños pasos. 5. El 10% te enseña a disfrutar el proceso. La vida no es una carrera hacia la perfección, es un camino hacia tu mejor versión. Cuando mejoras solo un 10%, reduces ansiedad, disfrutas tus avances, celebras pequeñas victorias, te sientes más capaz, mantienes tu motivación viva. El proceso se vuelve ligero, fluido y sostenible. 6. El 10% transforma tu futuro. Piensa en quién serías dentro de un año si mejoraras un 10% en tu disciplina, tu cuerpo, tu dinero, tus hábitos, tu mentalidad, tus relaciones, tu energía, tu productividad. Serías una versión completamente distinta de ti mismo. Y no por un salto gigante, sino por cientos de pasos pequeños. Conclusión: el poder de lo pequeño. Los grandes resultados no provienen de grandes acciones, sino de pequeños hábitos repetidos durante grandes periodos de tiempo. Esa es la esencia del método del 10%. No necesitas una vida perfecta. No necesitas motivación constante, no necesitas talento extraordinario, no necesitas empezar desde cero cada vez que fallas, solo necesitas hacer un poco más consistentemente. Si mejoras un 10% en las áreas clave de tu vida, tu futuro cambiará inevitablemente. Porque haré un 10% hoy más un 10% mañana,
más un 10% el próximo mes, más un 10% en cada hábito. Se convierten en una vida completamente transformada. Tu éxito no está en un día espectacular, sino en cientos de días ligeramente mejores. Esa es la magia del 10%. Y ahora es tuya.